Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Hoy tenemos una invitada sumamente interesante y con un tema muy importante. Tenemos a la doctora Ángela Isabel Marmolejos Dumé, Anestesiología de Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor de Intracar Center. Estaremos hablando de los cuidados paliativos y los chequeos preventivos. Muy buenos días y bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. Para mí es un placer. Ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Entonces, el objetivo de nosotros como centro de cáncer y de otros tratamientos, pero que vienen ligados a esta enfermedad, es concientizar mucho a la población acerca de que lo preventivo, en muchos casos, optimiza mucho la parte del tratamiento y del diagnóstico inclusive. Entonces, en algunos casos, los seres humanos estamos acostumbrados a esperar un síntoma para poder acudir a un médico. Por ejemplo, un dolor importante o algún otro síntoma, aunque el dolor siempre es como una de las primeras causas. Sí. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando esos pacientes no tienen cura, que es un tema un poquito delicado, que siempre trae temas espirituales de por medio, pues los cuidados paliativos ofertamos calidad de vida para que todas las personas tengamos el lema de siempre el buen vivir y el tema de buen morir. Vamos a iniciar precisamente por ese tipo de cuidados que obviamente vienen acompañados de una medicación para, a veces uno se pregunta si es para garantizar que esta persona pues tenga quizás muchos más años efectivos y positivos junto con sus familiares, seres queridos, o bueno, también depende mucho del sentir de esa persona, de alargar probablemente digamos, sus años de vida, claro, no sintiéndose quizás útil, no solamente para su hogar, sino también para la sociedad. ¿De qué forma se hace quizás un poco más agradable a estas personas el tipo de acompañamiento? Porque no solamente va acompañado de medicinas y obviamente pues todo lo que hemos creado para garantizar más años de vida a estas personas. Claro. Hay veces que nosotros nos preguntamos si de repente estamos agregando años a la vida o estamos agregando solo tiempo, ¿no? Sin calidad. No tanto el tiempo en años, ¿no? En reloj. Se le da mucho apoyo emocional a los pacientes, se le acompaña espiritualmente, se le controlan los síntomas, porque muchas veces esos mismos síntomas no permiten que el paciente viva adecuadamente, se le cuida mucho su dignidad, se le cuida su autonomía, se cuida a la familia, se cuida al cuidador, porque habitualmente todos nos enfocamos en el paciente, pero se nos olvida quién está alrededor de ese paciente y que probablemente esté sufriendo. En términos psicológico de la familia en términos generales, el sufrimiento es inevitable, sobre todo cuando tenemos una enfermedad que tiene hasta conflictos mediáticos, que es el cáncer. Hay muchos mitos, muchas personas creen que el cáncer es sinónimo de muerte, que no hay tratamiento, que no hay centros donde hay una atención personalizada. Entonces, lo ideal es no llevar y acompañar, mantener como presencia con esas familias. Doctora, para los que de repente están en casa y desconocen un poco acerca de qué son los cuidados paliativos, si nos puede, por favor, profundizar un poco acerca de esto. Claro, la definición de Organización Mundial de la Salud son cuidados holísticos integrales para pacientes con enfermedades graves y potencialmente mortal, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. El cáncer es una de las enfermedades que más demanda paliativos, por lo mismo que le digo de que son muchos síntomas, es una enfermedad inclusive que le tenemos el estereotipo de una lucha, entonces son pacientes que nosotros no dejamos solos, pero otras enfermedades también llevan cuidados paliativos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, esclerosis múltiple, está la insuficiencia cardíaca, la pulmonar, la renal en diálisis, diabetes complicada, pacientes con Alzheimer, demencia, psiquiatría, porque es centrarse en el ser humano, en la persona y no en una enfermedad. Entonces nosotros vemos al paciente como un ente con necesidades, con trayectoria, que quiere cumplir deseos. Por ejemplo, yo siempre le digo, miren, no privemos al paciente de la información de su pronóstico clínico de vida, porque nadie sabe qué quiere hacer el otro. Entonces, si yo oculto mucha información acerca de la enfermedad y el tratamiento, yo estoy dándole a ese paciente falsas esperanzas y ya cuando llega el momento, hay veces que no pueden hacer nada.
Entonces, eso hace que el paciente al final pues no tenga calidad. Eso, obviamente, quizás para un civil, ¿verdad? Que esté fuera de la medicina, es como para uno, a veces es como un poco chocante en el tema de, bueno, se va en diferentes, no solamente en el aspecto de enfermedades graves, sino en cualquier otra situación, que a veces los médicos, pero cada vez que yo voy al médico todas son noticias negativas, o cada vez que yo voy, yo estoy bien las caras son como raras, uno se fija en las caras que hacen los médicos, pero la verdad es que, bueno, algunos respetan justamente ese sentir ético de no darle falsas esperanzas a la gente o hablar tan positivamente en el aspecto de cualquier situación. ¿Puede una persona estar en cuidados paliativos, pero estar también, digamos, asistiendo con medicaciones y totalmente, generales? Totalmente. El paciente entra en el programa de cuidados paliativos con la finalidad de redireccionar sus tratamientos, de ver sus prioridades y de optimizar al paciente para que reciba tratamiento. Estar en paliativos no significa que abandone el tratamiento de su enfermedad. En este caso de cáncer, el paciente se mantiene en quimio, radio, va a cirugía. Inclusive puede ir a paliativos y que en un año la consulta sea, por ejemplo, psicología, luego nutrición, pero tal vez en fin de vida, cuando el paciente le quedan últimos días, por ejemplo, manejarle el dolor. O sea, no hay que, se debe derribar el mito de que es solo al fallecer. Y con lo que me mencionabas ahorita, yo relajo mucho porque muchas personas, yo ejerzo la medicina, o sea, es mi profesión, pero yo soy paciente. Y yo voy a los médicos. Exacto. Y siempre me encuentran algo. Entonces, la clave es prevención, no es acudir a un centro, es acudir al médico y decirle, mira, no me siento nada, pero a veces cuando tomo mucho café me duele el estómago. Entonces, como que alguien que sepa, ¿no?, especialista, me diga, bueno, mira, baja la cantidad o vamos a hacerte un estudio para ver si tienes alguna gastritis o tal. Entonces, ese tema preventivo ayuda mucho. No hay pacientes sanos, a propósito de tu comentario, sino personas que no hemos sido investigadas. Entonces, por eso se está llamando a la población a cuidarse. Yo tengo un lema muy personal que es elegir saludable. Los hábitos tóxicos han demostrado esto del cáncer muchísimo. La alimentación. La alimentación, o sea, el tabaco, el alcohol. Los malos hábitos. Exacto, los malos hábitos. Lamentablemente el sobrepeso, que hay veces que solamente lo vemos de tema estético, la obesidad, el tipo de alimento, el estrés, el corre, el no mastico 30 veces, pero tampoco duro media hora reposando. Entonces el cuerpo eventualmente pues nos pasa facturita. Doctora, ¿y cuándo es el momento oportuno para dirigirnos a los cuidados paliativos? Es decir, cuando está la enfermedad ya a un nivel muy delicado o cuándo es el momento más oportuno, porque a veces como que, verdad, no se tiene eso bastante claro. Eso. Lo ideal es desde el diagnóstico, para hacer como una primera consulta y una evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que acude por dolor, se le hace una biopsia o por una masa, por ejemplo. Ya ese paciente, el solo de sentirse una masa y que va a biopsia, es un paciente que necesita apoyo psicológico. Ya esos paliativos. Entonces puede que ese paciente venga a esa biopsia, por ejemplo, un cáncer de mama, y ya vaya a empezar quimio y radio. Hay que optimizar ese cuerpo a recibir esa quimio, entonces hay que mejorar su alimentación. Entonces ya ahí va a paliativos. Y en algunos casos, por ejemplo, el dolor en el cáncer no solamente se ve por la masa, por la enfermedad, el tratamiento da dolor, o sea, la quimio, la radio, la cirugía dan dolor. Entonces, se le va redireccionando al paciente. Ya los otros tipos, que son el extremo, los cuidados de últimos días de vida, es aquel paciente que luego de pasar por todos los protocolos, porque para recibir tratamiento oncológico, los doctores hacen comité en el centro, se reúnen, ven cuáles son los protocolos nacionales e internacionales para ese estadio del cáncer. Cuando ese cáncer no tiene cura, entonces se entra en etapa terminal, que es un pronóstico clínico de más o menos 6 meses. El paciente ya recibiría tratamiento paliativo, entonces ya los cuidados cambian. Ya el panorama no es tanto super mega alimentar para recibir quimio o medicamentos, sino como confort, ¿no?
Yo siempre los añoño, mira, tómate tu café de la mañana, ve a la playa. Cosas que disfruten. Exactamente. Y en este caso de la medicación, que Claro. les resten quizás dolor para bueno, ser quizás un poco más... Más llevadero. Y Porque ya tienen un tiempo además. Ya, Sí, hay veces que tienen 5 o 7 años, pero hay veces que lamentablemente tienen 2 meses. Entonces el rush mental de ese paciente y esa familia es muy alto. Así es. tema obviamente de costo, de temas de tratamiento son los que terminan en algunas ocasiones también Claro. destruyendo, ¿no? Una familia de que, bueno, vamos a decir que tratan de salvar, ¿no? Sacan de donde a veces no tienen para llevar un tratamiento, terminan perdiendo la batalla y la familia queda devastada. Sí. ¿Qué puede cambiar en el mundo entero? Porque es así, ¿no? Tantas personas que tienen Claro. esta enfermedad y que se ven por diversas razones, sin más me refiero en el tema económico por la Sí. cantidad y el costo que requiere pues este tratamiento. Mira, yo digo que todas las enfermedades salen muy caras, porque en este caso, por ejemplo, en el cáncer específicamente, nosotros tenemos pacientes que acuden inmediatamente y se empiezan un tratamiento caro, pero es por el tema de los costos de transporte, de preparación inclusive. La quimioterapia se prepara hasta en unas campanas aparte, o sea, eso lleva un costo operativo muy alto. Pero cuando nosotros comparamos, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, con una diabetes, un paciente que dura 40 años usando insulina, probablemente el costo sea el mismo. Lo único que está diferente, fraccionado de forma diferente. Pedirle a las políticas públicas la inclusión de todo el tratamiento, el acceso equitativo al tratamiento para el cáncer, las coberturas, porque yo siempre digo, mira, la salud no es barata, la salud es muy cara, pero si es necesario hasta colocar tal vez políticas o protocolos de exceso de alto costo, como se le llama, aumentar un poco la prima, porque sale caro, pero eventualmente hay que acceder a él, ¿no? Claro, es muy necesario. Es necesario. Y yo diría también que es un punto súper importante, a propósito de cómo me lo planteas, de redistribuir los costos, porque probablemente ese paciente pase todo el tiempo, se quite la cobertura, ¿no? Y cuando el paciente, por ejemplo, necesita otro tipo de atención, ya no la tenga. Entonces ahí, por ejemplo, el paciente llega a veces sin cobertura al fin de vida y no tienen, o sea, muchas personas tenemos la oportunidad de hacer líos, de ir a bancos, pero nosotros tenemos niveles socioeconómicos donde lamentablemente no tienen acceso ni para el transporte. Entonces, ¿cómo aperturar a que de por sí es una enfermedad muy dura, pero que tengan acceso? Doctora, una vez más hacer el llamado de prevención para que la gente pueda tener conciencia acerca de estos cuidados que son muy importantes. Sí, llamamos a la población en general a acudir a hacer sus chequeos preventivos. En caso de que tengan alguna sintomatología que él pueda llevar, ¿no?, a un diagnóstico de cáncer, decirles que estamos en Tracare Centers, estamos a sus órdenes, tenemos todos los servicios, somos un centro que nuestro lema es somos más que quimioterapia. Entonces, eventualmente, aunque no vaya a recibir un tratamiento, pero estamos siempre a la disposición de asesorarnos, de adecuarlos, de orientarlos para lo mejor y cuidarnos, ¿no? Y aparte de todo, vivir. Les motivo a todos a que vivan, a que disfruten, a que perdonen, a que se mantengan siempre con mucha espiritualidad por dentro. Y porque la vida es solo una y se nos pierde muy fácil. Hay que disfrutarla y eso va a Totalmente. disminuir mucho los niveles de estrés, que por cierto se ha Claro. comprobado que es lo que genera en muchas ocasiones tantos males Sí, en nuestra tantas salud. enfermedades. Es